hermanos. Voy a pedirles que me acompañen al Evangelio del Dr. Lucas, capítulo 24. Y puestos en pie, como estamos, vamos a leer los versículos del 47 al 53 de forma antifonal. Yo inicio el versículo 47. ¿Lo tenemos? Okay. Y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Oramos. Señor Padre, queremos darte gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por esta iglesia local que está en culto, Señor, y te agradecemos también tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría y el discernimiento para entenderla, Señor, y poder llevar a cabo lo que tú nos has dejado, Señor, y poder entender lo valioso que es conocer la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, el día de hoy el título de la predicación es Conociendo bien la verdad. Como vimos en la escuela dominical del día de hoy trató acerca del Evangelio de Marcos. En la prédica vamos a hablar un poquito acerca del Evangelio del Dr. Lucas. Primero vamos a ver quién era Lucas. Lucas era un hombre que era mitad sirio, mitad judío y había nacido en Antioquía. Según la tradición, Lucas muere a los 84 años en un lugar llamado Beocia y muere sin hijos. Igual que todos los otros evangelios, este evangelio es anónimo. Por lo tanto, no se sabe exactamente de quién es, porque no es una carta, como las cartas de Pablo, que al final Pablo las firmaba. Entonces, cualquiera dice, sí, es de Pablo porque Pablo la firmó. Ninguno de los evangelios está escrito o dice quién lo escribió. Sin embargo, hay una gran aceptación acerca de la paternidad del Dr. Lucas. Lucas no fue apóstol, sino que fue colega y compañero de Pablo durante algunas de sus viajes misioneros, y lo podemos encontrar en Colosenses 4:14, 2 Timoteo 4:11 y Filemón, versículo 24. Sin embargo, los primeros padres de la fe, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio y Jerónimo, apoyaban totalmente la paternidad de Lucas como autor de este evangelio. Por lo tanto, no hay ninguna duda al respecto. Además de este evangelio, Lucas también escribe Hechos, y por medio de sus escritos, él demuestra ser un cristiano de la época primera que estaba íntimamente relacionado con los testigos oculares de primera mano. Y esto es una de las cosas que debemos poner cuidado, porque Lucas no fue un hombre que escribió lo que le contaron. Lucas fue a los testigos oculares, y vamos a ir viendo por qué es esto relevante. Lucas era un hombre altamente educado que escribe en un griego muy excelente de la época. La forma en que él escribe incluso alcanza niveles ciertamente poéticos, lo que hace que demuestre que él era un hombre inteligente y muy preparado. No era un Galileo como Pedro, ¿verdad? Que le decían Galileo sin letras y el vulgo, sino que él era una persona sumamente educada. El Evangelio de Lucas es dirigido a nosotros los gentiles, y vamos a ver a Jesucristo como hombre. Lucas representa el tercer serafín, el que tiene cara de hombre. Vemos a Jesucristo como hombre, y el doctor Lucas va a ser el que enfoca la humanidad de Jesucristo y nos demuestra que Jesús ciertamente fue hombre. Tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles, que también es escrito por Lucas, es dedicado o escrito a una persona que Lucas llama Teófilo. Podemos ver, vamos a ir a Lucas capítulo 1, donde él menciona en el versículo 3, dice, leo para ustedes: me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Y ustedes pueden ir a Hechos de los Apóstoles, donde también menciona a este famoso Teófilo. Teófilo, por su nombre, significa amante de Dios, por lo que no se sabe a ciencia cierta si Teófilo era una persona real o nada más es una referencia a toda aquella persona cristiana que ame a Dios y quiera aprender de él. Sin embargo, los estudiosos han detectado que debido a este título que le dice excelentísimo Teófilo en el versículo 3,
es posible que haya sido un romano de un rango muy elevado que hay que cubrirlo para que no entregarlo, ¿verdad? No decir, fulanito es cristiano porque en aquel entonces lo iban a matar. Entonces, que Lucas utilizó este nombre de Teófilo para tapar el nombre de la persona. Según las especulaciones, a este hombre Teófilo se identifica con Tito Flavio Clemente, que era primo del emperador Domiciano. Ya sabemos que Domiciano fue el emperador que más persecución hizo a los cristianos. Se sabe que su mujer Domitila era cristiana y el mismo Tito Flavio Clemente pierde el favor del emperador y fue ejecutado en aquel entonces acusado de ateísmo. En aquel entonces los romanos acusaban de ateísmo a aquel que se negara a adorar a los ídolos. Entonces al cristiano los romanos le llamaban ateo porque decían, si no adora a ídolos es porque es ateo. Entonces se cree que es esto. Para el doctor Lucas, la vida de Jesús consistió en caminar siempre cuesta arriba, como si desde un principio hubiera estado subiendo el cerro donde fue crucificado. Todo esto que vemos en la forma de ser de Lucas, la persona que era Lucas, nos va a dar otro tipo de visión de lo que Lucas escribe. Y es importantísimo conocer el trasfondo de la persona, porque no es lo mismo lo que yo puedo escribir a lo que puede escribir Giovanni, a lo que puede escribir el pastor o Luis Calderón, porque somos personas distintas y podemos ver la misma situación, pero todos contamos algo distinto. La misma situación sucede con los evangelios. Lo que Lucas escribe es similar a lo que escribe Marcos, pero él lo ve desde otra óptica, porque los seres humanos somos así. La misma situación podemos contarla todos, nosotros podemos todos ir al estadio, ver un mismo partido, pero todos contamos un partido distinto. Todos decimos, el partido estuvo bueno, algunos decimos está malo, algunos nos fijamos más en el penal que le quitaron a Cartago, otros en el gol que le regalan a Saprissa, etc. Pero todos vemos cosas distintas. Y vamos a ver cómo Lucas, y nos vamos a ir al capítulo 1, versículos 1 al 4, donde vamos a notar para qué escribe Lucas, porque esto es importantísimo. ¿Para qué yo hago algo? Versículos 1 al 4 del capítulo 1. Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. La palabra que utiliza Lucas, donde dice ciertísimas, básicamente significa sin asomo de duda o totalmente conocidas, tan conocidas que nadie las niega. Como que nosotros digamos, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, eso absolutamente nadie lo niega. Yo no voté por él, pero no lo puedo negar. Tal vez algún costarricense que esté viviendo en Brasil, en Jamaica, donde quiera, tampoco lo puede negar, porque es algo que es totalmente, son cosas ciertísimas. Verso 2. Así como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. El doctor Lucas, por su formación de doctor, él no se quedó en lo que le contaban lo que le contaba a la gente, sino que Lucas fue, como dice nuestro hermano Carlos, al vaso original. Él fue directamente a los que vieron. A él no le importó que dijeran, no, es que dicen que Pedro vio esto. No, es que dicen, a mí me contaron que Juan vio a Pedro caminar sobre el agua. No, él fue a preguntar a los que lo habían visto. ¿Usted qué vio? Cuéntenme. ¿Qué fue lo que usted vio? Porque yo no me creo los cuentos. Yo soy una persona que no puedo creerme las chismes, sino que voy directamente a los testigos oculares. Y esto es fundamental por lo que vamos a ver más adelante. Verso 3. Me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo. Recordemos que en la época, cuando Lucas escribe, años casi 60 después de Cristo, él era doctor. En aquel entonces los doctores no son como los de ahora, que los de ahora, bien como dice el pastor, los de ahora se dedican a hacer tiempo mientras el cuerpo se cura solo. Pero ahora tienen máquinas muy bonitas, ahora te sacan sangre y te pueden decir el nivel de hemoglobina, el nivel de esto, de lo otro, con solo un examen. En aquel entonces, ellos los doctores tenían que ser extremadamente meticulosos, porque hacían algo y tenían que notar cualquier cambio. Vamos a aplicar a esta herida aceite y nos quedamos viendo a ver qué pasa. Y entonces ellos tienen un grado de diligencia, un grado de minucioso más que cualquier otro, porque ahora nosotros somos muy chambones, nos duele la cabeza y nos tomamos cualquier pastilla que sea analgésica y después andamos con alergia y no sabemos por qué fue, pero no nos percatamos, perdimos este detalle. ¿Por qué? Porque en la vida la tecnología nos ha ayudado a perder el grado de ser minuciosos, de ser cuidadosos con todo, porque al fin de cuentas,
si nos duele la cabeza tenemos 500 tipos de pastillas para tomarlo. En aquel entonces no, solo había prueba y error, prueba y error, prueba y error. Todos los doctores eran sumamente minuciosos. Y el versículo 4 nos dice el tema del día de hoy: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El propósito del Evangelio de Lucas es que conozcamos bien la verdad. No es lo mismo conocer algo que conocerlo bien. Porque yo puedo alegar que yo me conozco a mí mismo. Sé que la Biblia nos dice que engañoso es el corazón, pero yo puedo decir, yo me conozco a mí mismo, pero en algún momento hago algo que yo digo, mira, yo no creía que yo fuera capaz de hacer eso. Por algún motivo yo digo, no, yo no mataría a una persona, pero en algún momento veo la vida de mis papás amenazados, la vida de Esteban, y soy capaz de matar a la persona que los está amenazando. Y yo decía, no, yo no lo haría. Entonces yo no me conocía bien. Me conozco, pero no me conozco bien, porque la Biblia me dice que engañoso es el corazón. Sin embargo, acerca de la verdad debemos conocerla bien, y el doctor Lucas nos escribió para que conozcamos bien la verdad, y es nuestro deber de cristianos conocerla bien. ¿Por qué razón? Porque es nuestro deber defender esta verdad, y no solo defenderla, sino contarle a las personas que no la conocen. Ahora me voy a dar testimonio de lo que le pasó con el abuelo. Pues resulta ser que a mí, yo esos días iba a trabajar, y desde el primer día que yo llegué a trabajar, cuando yo no andaba sin celular, entonces yo ponía en la pantalla donde yo trabajo, en Facebook, para estar comunicándome con Gaby y con Esteban y que me contaran qué pasaba. Entonces cuando llegaron los estudiantes estaba la foto de mi abuelo, y todos me dijeron, profe, ¿vio el viejito que se perdió? Y yo, sí, es mi abuelo. Y entonces se regó el burumbum de que mi abuelo se había perdido, que pobrecito el profesor, y la historia. El día que apareció fue el martes, ¿verdad? Yo el martes llegué, cuando yo llegué me dijeron, profe, que ya, ¿se sabe algo? No, ya apareció, y dijeron, no, honestamente tiene que estar muerto. Y entonces, profe, ¿qué quiero hacer? No, es que yo no puedo negarme, son 5 días, una persona adulta mayor, él tiene que estar muerto. Y todos, ¿qué profesor más grosero? Yo, él tiene que estar muerto, ¿para qué voy a hacer ilusiones? Al rato me pone Gaby que ya había aparecido, y como lo publicaron en Facebook tan rápido, todo el mundo comenzó a hacer el chisme, vayan, digan al profesor, ya yo sabía, pero todo el mundo me llegó a decir, y me dio la oportunidad de decir, cuando ya para el hombre es imposible, ahí es donde Dios actúa. Porque ya para mí, ya yo estaba muerto, no había forma, o sea, estaba muerto. No soy muy sentimental y no soy de ponerme a llorar, yo me preocupaba más por mi mamá. Pero yo dije, es que es imposible, una persona 5 días sin comer, no, o sea, no puedo, no se puede. Pero cuando Dios, para el hombre es imposible, ahí comienza Dios a actuar. Y esto me permitió, porque ya, profe, usted no tenía fe, no sé qué, me dijeron todos. Y entonces yo decía, qué vergüenza. Pero cuando para el hombre es imposible, Dios comienza a actuar. Entonces yo tengo que estar preparado para defender la verdad y para conocérselas a ellos, porque ellos no la conocen. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos muchas personas alrededor que no conocen la verdad, y es nuestro deber conocerla bien. Pero volviendo a Lucas, Lucas dice que debíamos conocer bien las cosas ciertísimas. ¿Qué eran estas cosas ciertísimas? Bueno, durante la época que el doctor Lucas vivió y durante la historia de la humanidad han sucedido 3 acontecimientos que han cambiado el mundo, 3 acontecimientos únicos, irrepetibles, que han sido los que han cambiado totalmente la historia de la humanidad. Número 1, la encarnación de Jesucristo. Número 2, su resurrección. Y número 3, la ascensión. Un investigador de cuidado y diligente como el doctor Lucas utilizó un método que actualmente se le llama el método de hechos mínimos para comprobar estos acontecimientos. ¿Qué son los hechos mínimos? Bueno, dice, según el que sabe, el doctor Michael Licona, que este método, si existen tantas pruebas de que algunos hechos ocurrieron, que es virtualmente imposible negarlos. Entonces estos hechos se les llaman bases históricas. Las bases históricas incluyen algunos hechos que cumplen con 2 criterios. 1, existen tantas pruebas de que ocurrieron que todos los historiadores pueden considerarlas de forma justas como hechos históricos. Y 2, la mayoría de investigadores modernos la consideran hechos históricos. En español y más fácil para nosotros, resulta ser que los investigadores de la antigüedad detectan cuando hay algo que sucedió por varias fuentes. 1, porque existen múltiples fuentes independientes de que algo ocurrió. Por ejemplo, que yo les pregunte, el 25 de diciembre hubo culto acá. Entonces, si yo comienzo a preguntarles a todos, cada uno de ustedes independientemente,
muchos me van a confirmar que hubo culto. Algunos no se acordarán de qué se habló, algunos no se acordarán ni quién predicó, ni si en realidad hubo culto o no, pero la mayoría me lo puede confirmar. Punto número 2. Entre menos tiempo ha pasado desde que sucedió una cosa y yo la consulto, es más confiable. O sea, es más confiable que yo le pregunte a Giovanni, el 25 de diciembre hubo culto en esta iglesia, a que le pregunte, Giovanni, el 2 de enero del año pasado hubo culto, porque ya tal vez él no se acuerde si el 2 de enero hubo culto. Y si le pregunto, a ver, pastor, usted que siempre estaba en los cultos, el 10 de octubre del 2005 hubo culto, ya es más difícil para él recordarse ese día. Entonces, entre más cerquita, es más probable. Y número 3, el tercer detalle que demuestra que es verdad, es si lo que cuentan es vergonzoso para el autor. ¿Por qué razón? Porque nosotros como seres humanos, nosotros todos contamos historias, pero siempre nos da vergüenza contarlo de nosotros. Entonces, normalmente cuando nosotros vamos a contar algo, tapamos lo de nosotros. Pude haberme jalado yo una torta, pero entonces yo cuento lo que le pasó a alguien que andaba conmigo, pero yo no cuento lo que me pasó a mí porque me da vergüenza. Entonces, los estudiosos de estos evangelios demuestran que con lo que han escrito Lucas, en el particular, que es el evangelio que estamos hablando ahora, es totalmente valedero lo que él habla. ¿Por qué razón? Porque aplicando la teoría de los hechos mínimos, que le llaman, podemos demostrar los 3 acontecimientos más importantes. Vamos a enfocarnos en el tercero, que es la ascensión, pero vamos a mencionar los primeros 2. Primero, la encarnación. Resulta ser, y a todos nosotros nos es obvio, que la encarnación no hay una forma científica de demostrarlo. Estamos hablando de que una mujer queda embarazada sin contacto sexual. Entonces, no hay una forma científica de demostrarla. Pero aplicando esta teoría, podemos detectar que hay un montón de testigos que pueden decir que sí es cierto lo que sucedió. Primero está María, 2 está José, que puede decir, no, yo no me metí con ella, y 3 están todos los parientes cercanos de ellos que sabían, no, José andaba en tal lado construyendo la casa y María estaba viviendo en tal otro. Entonces no hubo forma de que estuvieran juntos. Además estaban los familiares cercanos de María que podían dar fe, no, María no andaba con nadie, María no ha salido de la casa. Y por último está el versículo que Isaías también se diciendo una virgen concebida. Por lo tanto, con esto damos por sentado que la encarnación sí sucede. Número 2, la resurrección, que es el hecho que más ha sido atacado durante la historia de la humanidad, tratando de ser negado. ¿Por qué razón? Porque si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, si yo puedo negar la resurrección de Jesucristo, todos los cristianos tienen que poner abajo y decir, sí, o sea, estamos bateados. No existe el cristianismo sin resurrección. El doctor Josh McDowell dice que después de 700 horas de estudio e investigación, él llegó a la conclusión de que la resurrección es el fraude más perverso, maligno y cruel que se haya anidado en el corazón de los hombres, o el hecho más fantástico de la historia. Una de las dos, no puede ser las dos por simple lógica, pero la resurrección no puede ser un cuentito. Existen un montón de teorías que creen que existe que Jesús no se murió, sino que se desmayó, que a Jesús se lo robaron, entonces por eso después no apareció el cuerpo, que todos los discípulos alucinaron, que fueron a una tumba equivocada, y etc. Existen un montón. Sin embargo, existen puntos innegables acerca de la resurrección. Primero, ya lo sabemos, la multitud de los testigos. 1 Corintios 15, 4 al 8 nos va a mencionar más de 500 testigos que vieron a Jesucristo resucitado. ¿Qué pasa con esto? Tenemos 500 testigos diciendo la misma historia por puntos independientes. Por lo tanto, es creíble. Número 2, la muerte es innegable. ¿Por qué? Porque un soldado romano tuvo la gracia de meter una lanza. Hay que apuntar al corazón. Tocó el corazón y él vio que salió agua. Se sabe que si el corazón bota agua es porque ya no queda sangre, ya está totalmente muerto, no hay nada que hacer. Aparte que también sabemos que si algo punza nuestro corazón, tampoco nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Número 3 está la tumba y la sepultura de Jesucristo, donde se sabe que por la forma en que Jesús es enterrado es imposible salir vivo. Se le ponían más de 70 libras de, ¿cómo se llama lo que le ponían? De cositos que ponen rico, básicamente, se me olvida el nombre, y lo forraban para que el cuerpo, de especies, para que entonces una persona forrada así
no puede después con 70 kilos de estas cosas salir caminando. O sea, es físicamente imposible. Por lo tanto, eso es otra cosa que nos da fidelidad a la resurrección. Número 4, la piedra. Era una piedra tan grande que no la pueden robar, mucho menos la va a poder robar alguien desde adentro. Número 5, el sello romano, que según lo vimos en la semana pasada con Giovanni, el sello romano era irrompible bajo condena de muerte, así que nadie se va a animar a romper algo solo por jugar o por robar su cuerpo. Y número 6, y quizás hasta más importante, la guardia. ¿Por qué la guardia era más importante? Porque los soldados romanos, el que fallaba, moría todo el grupo. Entonces, si estamos 10 cuidando y yo veo que Karim se está quedando dormido, de un patadón lo levantamos porque si no nos matan a los 10. Entonces nadie va a permitir que un soldado falle porque mi vida está en juego. No es porque por eso, no, es que nos vamos todos en la colada. Entonces los guardas romanos, además que la Biblia nos menciona que los guardas después fueron sobornados para decir que ellos no sabían qué sucedió. Y entonces esa historia vino desde entonces, pero la Biblia ya lo menciona. Entonces hay elementos suficientes para asegurar la resurrección. Si ustedes quieren saber más de esto, existen muchísimos libros que nos dice prueba por prueba por qué la resurrección tiene que ser un hecho real. Es curioso, pero cuando ustedes conversen con un ateo, o si han conversado con un ateo, lo primero que hace un ateo es decir que es que la Biblia es mentira. Entonces te quitan la Biblia para defender la verdad. Pero es nuestro deber, sin Biblia, poder defender la verdad de Jesucristo. Y con un detalle, porque a mí me pasó un muchacho y me decía, no, es que Jesucristo no existió. ¿En serio? ¿Qué día es hoy? Entonces me dijo, 5 de octubre. ¿De qué año? ¿De qué año? Y me dijo, 2016, el año pasado. Y yo, sí, pero te falta algo. ¿No? Te falta algo, sí. 2016, después de Cristo. Amén. Si la fecha cambió, señores, no podemos negar que Jesucristo existió. Solo con un detalle simple como volver a ver nuestro reloj y ver la fecha del año. El año es después de Cristo, así que estamos pensando que toda la humanidad desde hace 2017 años a la fecha se equivocó e inventó un personaje, pero tenemos que aprender a conocer bien la verdad, como lo dice Lucas. Y el tercer hecho, que es el que nos corresponde el día de hoy, es la ascensión de Jesucristo. Vamos a volver al capítulo 24 de Lucas, donde vamos a ver la ascensión de él. Leemos versículos 36 y 37, nos dice: mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. De nuevo volvemos a la teoría de los hechos mínimos. Vean el hecho vergonzoso para los discípulos: toparse a Jesús y asustarse unos, otros no sabían qué pensar, y los dos terceros pensaban que era como Gasparino, un fantasmita amistoso. Entonces, según las teorías de hechos mínimos, que esto de hechos mínimos se utiliza en el FBI, se utiliza en el OIJ, se utiliza en la CIA, se utiliza para demostrar cosas importantes, no es algo que nos inventamos para confirmar la Biblia, no. Esto se utiliza para demostrar, no sé, que el faraón Necao existió en Egipto en el año tal. Este tipo de cosas se demuestran por medio de esta teoría. Entonces vemos acá el hecho vergonzoso. Los discípulos todavía estaban aterrorizados y asombrados y pensaban que veían un espíritu. Pensaban que se estaban imaginando algo en su cabeza, que era lo que estaban viendo, pero no que estaban viendo a Jesucristo. Sin embargo, el doctor Lucas, que quiere demostrar que Jesucristo es hombre, vean lo que pone en el versículo 29. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved. Pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesucristo permitió a sus discípulos tocarlo para que sintieran que era de carne. Seguro les digo, pellizquenme para que vean que sí, para que ellos vean que sí, soy un cuerpo real. Y versículo 42 y 43. Vamos un poquito antes del 41. Y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, imagínense la experiencia de los discípulos en este momento cuando ven a Jesús, que no lo podían creer. Era algo tan bueno que no podía ser cierto, como dice el dicho. Si es algo tan bueno, no puede ser cierto. Aquí hay un truco. Todos los discípulos veían algo tan bueno, tan increíble, que decían, no puede ser cierto. Entonces vean que Jesús dice,
y porque estaban asombrados les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió delante de ellos. Jesucristo no ocupaba comer en este momento. Jesucristo no era que tenía hambre en este momento. Jesucristo come delante de estos testigos para demostrar que Él sigue siendo hombre. Y esto es un detalle que solo Lucas menciona. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque nos demuestra que Jesucristo realmente resucitó. Jesucristo resucitó con un cuerpo real. No es un fantasma, no es un espectro que salió como hemos visto en las películas, como hemos visto en Gasparino o Beetlejuice, que eran espectros. No, es un cuerpo real. Y nos vamos al versículos 50 al 53. Entonces los llevó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Después de haberle adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Los discípulos vieron a Jesucristo ascender al cielo, que es el tercer hecho que cambió la humanidad. ¿Por qué nos es importante esto? Bueno, varios motivos. Uno, si Jesucristo con su cuerpo resucitado subió al cielo, ténganlo por seguro que nosotros también podemos ir al cielo. Porque Jesucristo vino a demostrarlo. ¿Por qué? Porque Jesús pudo haber dicho: bueno, estos chicos me voy, y desaparecía. Se lo hizo a los discípulos en Emaús. Él acompañó a 2 personas en Emaús, durante el camino les predicó la ley, los profetas, demostrando que era el Cristo. Él iba a seguir y le dijo: no, quédese a comer, ya es muy tarde. Lo invitan a comer en Emaús y él dice: ok, voy a bendecir el pan, y donde bendicen ellos, se les abre eso, es Jesús, y ya no estaba, se había ido. Jesús en la ascensión pudo haber hecho lo mismo: chicos, ya están listos, se quedan ahí en Galilea esperando que venga el Espíritu Santo y después se van a predicar, me voy, claro, y desaparecían. Sin embargo, Jesús asciende y ellos lo ven donde es llevado al cielo. Es importantísimo este detalle porque nos da fe a nosotros para saber que nosotros podemos ir al cielo, porque nosotros vamos a ir al cielo. Nuestro cuerpo, este cuerpo que nosotros tenemos ahorita, no puede ir al cielo. Nuestro cuerpo, si nosotros ascendemos a una altura 3100 metros, que está el volcán Irazú, nosotros comenzamos a temblar de frío. Y si subimos todavía un poquito más, 3500, 4000, ya no podemos ni respirar. El Everest está en 6000 metros y no se puede respirar en el Everest. Así que nuestro cuerpo no está para eso. Sin embargo, Jesús demuestra en su resurrección que Él nos va a dar un cuerpo distinto, que sigue siendo humano, sigue siendo un cuerpo humano, porque Jesucristo va a ser hombre por toda la eternidad. Sin embargo, ese cuerpo ya sí puede ir al cielo. Y la ascensión es importantísima, porque la ascensión nos demuestra que realmente vamos a ir al cielo. No es una ilusión de los discípulos, porque los discípulos podían dar fe de que Jesús murió, podían dar fe de que resucitó incluso, pero aún no podían dar fe de que iba al cielo, porque nadie lo había visto. Y Lucas era un hombre que no podía creer en nada que no le hayan contado a los que lo vieron, porque él era un investigador minucioso. Y Lucas, para conocer bien la verdad, Lucas le dice: vamos a preguntarle a los que lo vieron. Ellos nos dan testimonio real y nos dan una esperanza para todos los cristianos que lleguemos a leer el Evangelio de Lucas. Pero ¿para qué es esta esperanza? ¿Para qué queremos nosotros ir al cielo? No debe ser solo por nuestro motivo egoísta y porque yo quiero estar mejor mañana que lo que estoy hoy. Me encantaría estar en el cielo y ver a Dios y estar con Jesucristo. Sin embargo, versículos 46 al 48, Jesucristo nos deja dicho para qué es. Y este es lo que nos debemos llevar en el corazón el día de hoy. Dice versículo 47, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Punto. Jesucristo ascendió al cielo. Jesucristo murió, resucitó y ascendió para dejarnos a nosotros que prediquemos 2 cosas fundamentales. Una, el arrepentimiento,
la metanoia, el cambio de dirección de las personas, y 2, la remisión de pecados. La palabra que utiliza el doctor Lucas es aphesis, que significa la libertad de los pecados. Y ojo que Lucas no está hablando de que ya no vamos a volver a pecar, sino que nuestra carga de pecados, nuestra deuda de pecados, ya no la vamos a tener. Y eso es lo que debemos predicar hoy. Y debemos aprender hoy que nosotros debemos conocer bien esta verdad. Porque todos los acá presentes sabemos que Jesucristo murió y que por la sangre de Cristo somos lavados. Y predicar eso es muy simple. O sea, todo lo podemos repetir así como estamos. Incluso me contaba Stephanie que le preguntó a Pamela que qué aprendió en la escuela dominical y ella dijo eso, que Jesucristo murió para salvarme. Súper simple, versión niña de 6 años, pero es suficiente. ¿Vale? Es suficiente. Sin embargo, la gente que nos vamos a topar no le es suficiente. Una vez yo con don Mario hablaba con el Señor y me decía, sí, ustedes tienen razón, pero la tradición, yo no puedo dejar la tradición. Entonces yo tengo que estar preparado para decirle a ese Señor, ¿por qué la tradición hay que dejarlo? Porque si no, ¿de qué me sirve saber yo la verdad si Él va a decir no? Hay que saber defender nuestra verdad. Nosotros debemos, ¿por qué? El pastor lo dijo creo que antes de que terminara el año. Este año, la idea es que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Queda poco tiempo, hermanos. Ciertamente, el pastor nos dice que con la entrada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, las iglesias vuelven a tener para mandar más misioneros y va a haber un tiempo de prosperidad para las iglesias cristianas. Sin embargo, Trump va a estar en el gobierno 5 a 6 años, no sé cuántos años está en Estados Unidos. 4, entonces digamos que reelección 8 máximo. Y ahí, después de que salga Trump, yo casi les puedo asegurar que vienen con los derechos gays y con todo lo demás, porque en Estados Unidos todavía están peleando porque Trump no quiere permitir eso. O sea, después de Trump ya la decadencia va a ser absoluta. Aquí en Costa Rica ya la decadencia ha comenzado. Ustedes pueden toparse parejas homosexuales a la luz del día a cualquier hora. Y yo un día me topé una pareja de lesbianas que eran chiquitas, no mayores que Nicole. Y yo volví a ver, pues son chiquitas de que deberían estar jugando, ay, me gusta aquel, pero nada más. O sea, ni siquiera tener novio, nada más jugar de que le gusta el chiquito. Y ellas jugando de lesbianas. Y yo, ¿qué es esto? A plena luz del día, nada de esconderse, no, a plena luz del día. La decadencia va en aumento. Y es algo que está profetizado. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos aprender a ser testigos. Porque Jesús les dijo antes de irse, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo no soy testigo ocular porque no lo vi. Pero así como yo puedo alegar, y lo doy por cierto, que en 1948 José Figueres Ferrer abolió el ejército en Costa Rica, sin yo haber estado vivo. Creo que muy pocos acá estuvieron vivos cuando José Figueres abolió el ejército, y dudo que alguno haya tenido la conciencia como para poder haber entendido lo que estaba pasando, porque creo que mami es la persona más mayor. ¿Y cuántos años tenías en el 48? No había nacido. Ok, sí, ok. Nunca la voy a sacar. Bien, si ella, ninguno de los presentes, entonces solo doña Ney, que hoy no vino, pudo haber estado presente en el 48. Pero ninguno de nosotros niega que José María Figueres Ferrer haya abolido el ejército de Costa Rica. Ninguno de nosotros lo duda. Y ninguno de nosotros lo vio. Y podemos ser testigos. Si nosotros salimos del país y nos preguntan, cualquiera de nosotros dice, no, en el 48 Figueres fue que quitó el ejército. Y nadie lo va a dudar. 49, ¿no? Bien, gracias por la corrección histórica. Ok, entonces, pero no lo vamos a dudar, a pesar de que no lo vimos. Y fue un hecho que pasó hace 70, 80 años. Pero nosotros no estábamos vivos, pero no lo negamos. Igual con Jesucristo. Pasó hace 2000 años. Sin embargo, nosotros podemos ser testigos si conocemos bien la verdad. Si nosotros dedicamos tiempo a entender estas cosas, a prepararnos para presentar defensa. Primera de Pedro 3:15, para ir terminando, nos dice: estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. La mayor consulta que nos vamos a enfrentar es: ¿cómo sabe usted que eso es cierto? Porque la Biblia lo dice. Y si yo me siento en decir,
que todo esto es cierto porque la Biblia lo dice, estoy haciendo una redundancia. Estoy diciendo, es cierto lo que dice la Biblia porque la Biblia lo dice. Entonces, cualquiera que no cree en la Biblia me dice, no tiene sentido lo que decís. Pero si nosotros conocemos bien la verdad, podemos defenderla incluso sin Biblia, porque la misma creación es la que da testimonio de Jesucristo. Amén. Y esta es nuestra misión. El día de hoy lo que debemos aprender es esto. Nosotros debemos conocer bien la verdad. Lucas hizo un estudio exhaustivo para poderlo poner por escrito todo. Y después de entender esto, de que Lucas era un investigador así, lean el Evangelio de Lucas y van a ver lo exageradamente detallado que es Lucas para mencionar todo. Lucas menciona, y estaba sentado fulanito, menganito,